Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo nos encontramos, me refiero a Venezuela en el contexto internacional, sobre todo a raíz de las últimas condiciones que se establecieron en la Cumbre de las Américas recién finalizada y que no son nuevas porque ya se habían hecho algunas advertencias. Sin embargo, al finalizar esta Cumbre de las Américas que generó tanto ruido por la posición que tomó el Grupo de Lima y también el presidente de Perú, en relación con el presidente venezolano Nicolás Maduro, de no invitarlo a esta cumbre o de retirarle la invitación, se acordó solicitar aún más el restablecimiento de la democracia en Venezuela, así como también el desconocimiento de las elecciones que se van a realizar en nuestro país el venidero 20 de mayo y por parte de los Estados Unidos se solicitaron más sanciones contra el gobierno venezolano. Entonces, ¿cómo queda Venezuela en este contexto en relación con el resto de los países con los cuales tenemos relaciones? Además, hay que recordar que el gobierno venezolano acaba de emitir una nota de protesta contra los países del Grupo de Lima por considerarlo un acto hostil e inamistoso contra un país independiente y soberano. Bueno, ese es el tema que estaremos conversando esta noche con el ex embajador de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas del año 2001 al 2004, también internacionalista, Milos Alcalay. Bienvenido nuevamente a Globovisión y a Reporte Estelar. Tomando en cuenta este contexto de las Cumbres de las Américas, los resultados que se dieron allí, que pues no fue para nada sorpresivo porque ya se esperaba una posición muy firme y de hecho así se demostró en las discusiones, los 2 días de discusiones allí en la cumbre, que el tema central fue Venezuela. Yo señalaría que el péndulo de América Latina ha venido girando hacia los principios rectores de hace algunas décadas, que era la democratización y dentro de la gobernabilidad democrática, la lucha contra la corrupción. Estos 2 temas eran 2 temas de vanguardia de la Venezuela democrática. Rómulo Betancourt es conocido por la doctrina que lleva su nombre, que era romper con los gobiernos dictatoriales de nuestra región en un momento en donde dictaduras de izquierda y de derecha eran la mayoría, y esa posición fue llevando adelante un cambio en la óptica de América Latina. Posteriormente, el presidente Caldera, durante su gestión al frente, señaló que no bastaba solo la democracia, sino que había que imprimirle el factor ético, que es la lucha de la corrupción. Bueno, estos son los 2 temas que regresaron al tapete en Lima, que es la gobernabilidad democrática, Estado de Derecho, vigencia de los derechos humanos, libertades, y al mismo tiempo la lucha contra la corrupción para evitar lo que se había visto. ¿Qué es lo que sucede? Esta cumbre es muy distinta a la cumbre anterior de Panamá, donde fue Raúl Castro, distinta a la de Puerto España, distinta a la de Cartagena, porque en aquel momento había una tendencia muy del socialismo del siglo XXI, que el péndulo ha hecho que desapareciera. Ya no está ni Lula ni Dilma Rousseff, no está Lugo en el Paraguay, no están los Kirchner en Argentina, los cambios en Ecuador, por ejemplo, de Rafael Correa a Lenín Moreno, que ha cambiado, la misma posición distinta del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, ha hecho que nuevamente América Latina tiende a reafirmar su fe en el Estado de Derecho y en la democracia. Y por supuesto, en esa visión, no solamente el gobierno de Kuczynski, que lo celebró aquí el gobierno del presidente Maduro como un gran éxito, sino su sucesor, todo el Parlamento, gobierno y oposición, y los cancilleres de América Latina estuvieron contestes en que no era un invitado grato en una tendencia en donde la democratización es de manera que es un aislamiento. Y esto que tú señalabas de la torpeza, es la primera vez que se utiliza lo multilateral en las notas de protesta. Tú no puedes, el declarar una nota de protesta tiene que ser individual, y no puedes reunir a 16 embajadores para entregarles como si fuera una especie de citación a todas las notas de protesta. De manera que yo creo que parte del aislamiento de Venezuela obedece al manejo torpe de una diplomacia de confrontación, de una diplomacia que la ha venido aislando del contexto no solamente del hemisferio, América Latina, Canadá, Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, sino también de países que no son miembros de la Unión Europea. América Latina tiende hoy de nuevo a la búsqueda de su reafirmación democrática, y por eso es que un gobierno como el que tenemos se siente incómodo y es visto de manera incómoda.
Es decir, que según lo que usted me está señalando, coincide con esos internacionalistas que señalan que luego de la realización de la Cumbre de las Américas, Venezuela va a estar mucho más aislada de manera internacional. Tenemos recientemente lo que acaba de pasar con Panamá, rompimos relaciones con Panamá prácticamente. Allí hay unas cosas que se están manejando en el ámbito internacional y se habla también de más sanciones, endurecimiento de las sanciones que ya existen en Venezuela. Sí, lamentablemente el arte de la diplomacia se ha perdido. Es decir, Venezuela lleva una política de confrontación diplomática y no de cooperación hacia la solución de los problemas. Inclusive, temas que podrían ayudar al gobierno, como es el de la ayuda humanitaria, es visto con rechazo. La situación que vive el país y que ha llevado a que los venezolanos emigren en proporciones alarmantes, bueno, se ha convertido no solamente en un drama de los venezolanos, sino en un problema muy serio en ciudades limítrofes como Cúcuta o Boavista o el flujo que hay en países de América Latina. Lo que ha necesitado, en vez de solucionar el problema de la crisis médica, de la crisis alimentaria en Venezuela, ya hay una nueva ola de venezolanos pobres que emigran. Ya no son los inversionistas, que fue la primera ola, o una segunda ola de profesionales, médicos, ingenieros petroleros, o una tercera ola de enfermeras, de plomeros, de electricistas.